Bueno, creo que el Señor ha hecho saber que hoy está aquí. Nosotros no andamos por sentimientos, no debemos, no es lo que enseña la palabra de Dios, andamos por fe. Y a veces el Señor le gusta decir: yo estoy aquí, estoy aquí. Sabéis que el Señor habla a su pueblo siempre. Y es verdad que los predicadores a veces tenemos días fuertes, días menos fuertes, pero cuando uno está atento a la palabra y no a la persona, recibe lo que Dios tiene para él o para ella. Y yo estaba pensando en estos días en lo que el Señor está hablando a la iglesia. El lema de este año era: extiende tus raíces. Y si os dais cuenta, todo lo que el Señor va hablando a la iglesia es: profundiza tus raíces, extiende tus raíces. Profundiza tus raíces, extiende tus raíces. Eso es todo lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Está hablando al corazón para que podamos entrar en su presencia, dejar nuestro pecado, arreglar lo que hay dentro de nosotros que no le agrada, que nos aleja de Él, y también llamándonos a hacer aquello que Él nos envió a hacer. Padre eterno, Señor, es tu palabra, Dios mío, son tus corazones. Mi corazón, Señor, es tuyo también. Háblanos, te necesitamos, Señor. Bendito sea tu nombre, que tu palabra llegue, Señor, a los corazones, conforme al poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te ruego por esos que están cargados, dolidos, Señor, por esos que tienen ataduras, Dios mío, para que tú les hables también, conforme a tu deseo, a tu propósito, a lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. ¿Sabéis? Yo no sé cuántos traen la Biblia de papel. Hoy hay que decir: abre tu Biblia, pero es más, muchas veces ya tenemos que decir: enciende tu Biblia, ¿verdad? Pero es bueno porque podemos ir siguiendo el texto. Y vamos a leer en el texto de Lucas capítulo 4 y vamos a estar entre el 14 y el 21. Y no sé si lo sabéis, pero el Evangelio de Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Es el Evangelio que más referencias y más profundiza en la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Y como vosotros sabéis también, el libro de Hechos son los hechos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es imprescindible, es lo que nos une a Cristo. Dice en el versículo 14 de Lucas 4: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda aquella región. Jesús ya había hecho algunos milagros, ya había llamado a algunos de sus discípulos, ya había peleado, si se puede decir así, con aquellos que ensuciaban el templo de Dios. Ya estaba predicando, iba con su grupo y predicaba, y había predicado en Samaria. Y sigue diciendo el texto, Lucas todo esto lo resume en ese versículo, pero sigue diciendo el texto: enseñaba en las sinagogas y era admirado por todos. Su fama se había extendido. Y dice que llegó a Nazaret, donde se había criado. Como todos sabéis, Jesús nació en Belén. Tuvieron que huir a Egipto con la persecución de Herodes, pero luego, cuando volvieron de Egipto, sus padres decidieron vivir en Nazaret. Y en este lugar donde está Jesús, todo el mundo lo conocía.
habían oído hablar de él, no solo por lo que habían oído que él hacía en otros lugares, sino porque lo habían visto jugar seguramente, lo habían visto posiblemente discutir en la sinagoga con los maestros, a pesar de ser un joven. Lo habían visto en la carpintería, trabajando con su padre, con José, su padrastro. Seguramente recordaban aquella ocasión en que con 12 años sus padres salieron de Jerusalén de vuelta a Nazaret después de haber estado allí en las fiestas, y de pronto se habían olvidado de él y que él se había como perdido cuando realmente estaba en lo importante. Estaba en la palabra de Dios. También lo conocerían por su sabiduría e inteligencia, porque a pesar de que Jesús era 100% humano, nunca nos olvidemos de esto, 100% humano, no 50%, 100%, también era 100% Dios. Y aunque Él se sujetó en todo a su humanidad, Él se sujetó para vivir como nosotros y ser como uno de nosotros. A pesar de eso, o sea, quiero decir, en ese momento lo habrían visto, eso, jugar, crecer. Es decir, él había vivido una vida real como la nuestra, normal, en su época, pero como la nuestra. Así que estaban acostumbrados. Y sigue diciendo el versículo 16 que el sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Según su costumbre, iba de costumbre a la sinagoga, como nosotros tenemos la costumbre de venir los domingos a la iglesia. Así que lo conocían, estaban acostumbrados a escucharlos y sin duda estarían a la expectativa de aquello que en ese día tendría que decirles. Pero aquel día, a pesar de ser un día más, ocurrió algo diferente. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Y no era un libro como tenemos hoy, que tenemos mucha suerte. Tenemos la palabra de Dios en un solo libro. Era un rollo largo, un pergamino. Así que le dieron ese rollo. Y dice que lo abrió y halló este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y para predicar el año de la gracia del Señor. Dice que luego cerró el libro, lo cerró, se lo dio al ayudante y se sentó. Se sentó. Aquellos hombres y mujeres tenían a Jesús delante, sentado. ¿Y cuántos de nosotros no nos gustaría tener a Jesús así, sentado delante? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener a Jesús sentado? ¿Y cuántas veces también nosotros nos quejamos de nuestros asientos, de nuestra iglesia? Allí se sentaban en asientos de piedra, asientos duros como estos. Y dice que los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos en él. Fijos en él. Y dice que Jesús entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. En ese momento, ante aquellos hombres
Él estaba inaugurando su ministerio público. Algo tan grande y tan potente que llevó a aquellas gentes a buscarlo y a seguirlo. Llevó a aquellas gentes a buscar situaciones para encontrarse con Él, a meterse entre las multitudes para tocar su manto, a buscar compasión de Él. Ese era un día más en aquella sinagoga, como hoy es un día más para nosotros aquí. Y sin embargo Jesús se mostró como el Mesías esperado, del que hablaban las Escrituras. Por siglos y siglos habían leído las Escrituras y esperaban a ese Mesías, y hoy lo tenían ahí, delante de Él, diciendo: soy yo. Y estaba diciendo que el tiempo de salvación profetizado por Isaías no era futuro, había llegado hoy. Había llegado hoy. Ese texto que él lee es del profeta Isaías, y ese texto dice: hoy el Señor me ha ungido. Está diciendo que Él mismo habló por medio del profeta Isaías. El Mesías esperado no era solo humano, esperaban algo más. Es porque traía salvación eterna, justicia perfecta, poder divino, es lo que habían leído en las Escrituras. Sin embargo, su mente estaba nublada. Estaban cegados porque solo querían ver la parte que les interesaba de Jesús, el líder militar. No veían esa salvación del alma, sino que lo que veían era esa justicia que castiga solo al enemigo. No se daban cuenta de que ese día cualquiera se podía convertir en el día de su salvación, de la salvación eterna de sus almas. Jesús tenía una misión cuando vino a la tierra. Su misión era llevar la buena noticia de salvación al pobre de espíritu. Tenía la misión de sanar a los que tenían el corazón roto, quebrantado, cuyo interior sufre, cuyo corazón ha sido dañado. Tenía la misión de liberar a los cautivos del pecado, aquellos que están atados por cadenas espirituales. Vino para dar vista a los ciegos, y lo vemos en los evangelios, sanando a hombres que no tenían vista. Pero es que también vino a sanar a los ciegos espirituales. Vino a poner en libertad a los oprimidos por Satanás, a los oprimidos, a los poseídos por espíritu, también a los oprimidos por la sociedad. Y dice que vino para predicar el año de la gracia del Señor. Jesús inauguró un año que dura hasta nuestros días, porque no es un año desde que Él empezó, es un año profético hasta nuestros días. Y ese año se refiere al año de jubileo, un año especial que se celebraba cada 50 años, cuando las deudas eran perdonadas, cuando los esclavos tenían que ser liberados y cuando la tierra descansaba de producción, de trabajar en ella. Era una ley de Dios. Cada 50 años esto pasaba. Y comenzó con ese ministerio de Jesús. Así que lo que está transmitiendo es que nuestras deudas, estamos en el año en que nuestras deudas pueden ser perdonados.
Estamos en ese año en que los esclavos serían libertados, en que podemos ser libertados de cualquier esclavitud en la que nos encontremos y en la que podemos encontrar paz en Jesús. Y seguirá ese año de jubileo, ese año de gracia del Señor continuará, mientras que haya personas a las que tengamos que predicar el Evangelio. Mientras que haya personas necesitadas de Jesús, mientras que haya personas que necesiten arrepentirse y aceptar la salvación de Jesús. Pero terminará. Y no sabemos cuándo. No sabemos si como ese día especial en que Jesús estaba sentado, tal vez sea hoy. No lo sabemos. Nadie sabe el tiempo. Ahí se acabará. Y se acabará el año de gracia. Se acabará. Y vendrá juicio. Nada más que tenemos el tiempo que vivimos. No vas a tener más. Es el año de gracia. Es el año de gracia del Señor, en el que puedes recibir perdón, en el que puedes recibir salvación, pero también ese año en que estás siendo invitado, invitada a compartir tu fe, lo que tú crees y en quien tú crees, porque después no habrá oportunidad. Quiero que pienses en esas personas que amas, que quieres, que son importantes para ti, que no han conocido a Jesús. Si el Señor viniera hoy, y me dirijo a ti que estás detrás de la cámara, si el Señor viniera hoy, si tú no has conocido a Jesús, si no has tenido un encuentro con Jesús, no te irás con Él. Recibirás juicio y condenación. Hayas hecho lo que hayas hecho, sea como sea tu vida, sea como sea nuestra vida, necesitamos a Jesús, porque el único que hace justicia delante de Dios es el Señor Jesús. Cada día nuestro mundo es más difícil de entender. Guerras por todos lugares. Ya los terremotos se multiplican. Las situaciones dramáticas cada vez son más. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es mirar al pueblo de Israel. Y cuidado, porque el pueblo de Israel no es perfecto. No todo lo que hace está bien. Hace cosas que están muy mal. Pero ahí hay un pueblo que Dios tiene. Y Dios tiene promesas con Israel. Y lo que enseña la palabra es que nos fijemos en esa nación. Porque es esa nación con la que desde el principio Dios trabajó. Y nos damos cuenta de que en cualquier momento puede que no ataque un solo país, sino que todos vayan contra él, como hablan las profecías. Y eso no es difícil. El día que hubo los atentados del 11 de septiembre, nadie se lo esperaba. En un momento, y en ese momento, podría haber cambiado todo. Podría haber sido peor. Y las cosas suceden en un abrir y cerrar de ojos. Y hoy Jesús sigue siendo exactamente el mismo que estaba sentado en esa sinagoga. Y tal vez tú que eres creyente, te sientas pobre de espíritu.
Pero hoy Jesús trae buenas noticias porque Él quiere levantarte. Mira, hay un río de agua viva que sale del reino de Dios y ha venido a ti. Ha venido a ti. Y Jesús quiere darte de ese agua viva para que brote de ti también. Hoy Jesús puede sanar tu corazón. Si estás atado a alguna situación, Él puede librarte de las ataduras. Lo hemos visto. Tenemos ejemplos de hermanos y hermanas que cayeron profundamente y a los que Dios levantó. Tenemos hermanos que han estado en centros de rehabilitación, cuando otros centros de rehabilitación que no tienen a Cristo sanan a muy pocos, con muy poco éxito. Los nuestros, que muchas veces son tan complicados, con tantos problemas que tienen, pero traen fruto porque el poder del Espíritu Santo, la palabra, es la que trabaja en los corazones. Personas atadas, personas presas. Ese mismo poder, con Jesús aquí sentado, mirándote, sigue presente hoy. Hoy Jesús puede abrir tus ojos para que veas aquello que no ves. Tal vez tú no ves por delante, tal vez tú tienes un problema y no sabes qué es lo que va a pasar. Hoy Jesús puede abrir tus ojos y darte esa vista que necesitas. Hoy Jesús puede librarte de la opresión a la que estás siendo sometido o sometida. ¿Sabéis uno de los problemas que tuvieron esos que estaban ahí, escuchando a Jesús? El problema no es que lo conocían. El problema fue su falta de fe. Si leéis el texto después, fue el problema. Jesús no pudo hacer ni un solo milagro en ese lugar porque no tenían fe. Era el mismo Jesús que después vemos andando por el camino, sanando a la suegra de Pedro, liberando a gente de espíritus. Al mismo Jesús que le dice a Pedro, echad las redes. Señor, si ya hemos echado las redes, pero como tú me lo dices, te creo, porque tú lo dices. Y sacaron peces. Como hoy puede venir a tu alma tantos peces que no seas capaz de gestionarlos, dejando que sea el Espíritu Santo quien gestione eso, porque las redes, tus redes espirituales se rompen. Y tal vez hoy necesites ese gozo del Señor, ese gozo que supera todo problema, toda circunstancia, ese gozo que llevó a Jesús a la cruz, el mismo gozo. Jesús lo vemos antes de llegar a la cruz arrodillado, sufriendo, sudando gotas de sangre. Sus arterias, sus venas se rompían del sufrimiento que tenía. Pero dice Hebreos que Él puso su gozo en lo que venía por delante. Confiaba en el Padre, igual que hoy necesitamos nosotros confiar en Jesús. Mira, hermano y hermana, dice el apóstol Pablo, pues el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Habita el Espíritu de Dios en ti? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu del Señor me ha ungido, decía Jesús, para. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros,
el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu de Dios puede con el problema que tú tienes, puede con la situación que tú tienes, porque el Espíritu de Dios es el que creó la tierra y todo cuanto existe. El Espíritu de Dios nos dio forma. El Espíritu de Dios nos conocía incluso cuando no habíamos nacido. El Espíritu de Dios te sigue conociendo y sigue tratando contigo. Y ese Espíritu es el mismo Espíritu de Cristo. ¿Por qué tenemos comunión con Cristo? ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué sentimos su gozo? Porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. No dejes que esté dormido. No dejemos que se duerma, iglesia. Necesitamos estar unidos a Cristo. Necesitamos el Espíritu de Cristo. Necesitamos salir de nuestra mente cerrada, de nuestros problemas, y vencerlos en el nombre de Jesús, en el nombre del que sacaba espíritus, en el nombre del que liberta. Jesús todavía hace milagros. Cree, confía. Es real. Dios es real. Si no, vete, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Pablo mismo lo decía. ¿Para qué? Somos los más dignos de lástima, decía Pablo. Si no somos, si estamos aquí sin fe, ¿qué hacemos? Vámonos a la playa, a la discoteca, disfrutemos de este mundo. Pero si creemos lo que dicen las Escrituras, si creemos lo que dice la palabra de Dios, no dejemos que nuestro espíritu se duerma. Hinquemos rodillas, busquemos la esencia, busquemos el agua, esas fuentes que salen del reino de Dios, pero que a veces están profundas. No pares de orar. Busca al Señor. Está bien la playa, está bien pasear, está bien, hermanos, esto es parte de la vida, la familia, todo. Y el Señor quiere que disfrutemos de eso. Pero busca tiempos, sepárate, cierra la puerta de tu habitación, haz lo que tengas que hacer, pero busca la presencia del Señor. El Espíritu de Dios nos ha ungido para dar buenas noticias y nos ha enviado. Nos ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados, para anunciar que Jesús liberta, que abre los ojos, que libera de la opresión, y para anunciar que es ese año agradable del Señor. Pero tú tienes que tener comunión con Cristo para entender lo que duele esa cruz, para darle el valor que realmente tiene, que Dios se acordara de nosotros siendo nada en el universo, nada en el mundo. Hechos 1:8, todos lo conocéis, dice que Jesús les dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una promesa. No es a lo mejor, no es sí. No, dice cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ha venido sobre ti el Espíritu Santo? Cuando nosotros decimos que sí a Jesús, reconocemos nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Arrepentirse de los pecados. Reconocer que sin la cruz de Jesús no podemos acercarnos a Dios. Ellos habían estado con Jesús, pero ese día iba a suceder algo especial. Esa llenura, esa búsqueda profunda de Dios. Estaban en oración buscando a Dios en oración, y descendió con todo su poder sobre aquellos hombres, sobre aquellas mujeres, como decía el profeta Joel, sobre toda carne,
Y ese poder es el que yo quiero. Y yo sé que tú lo quieres. Y esta mañana el Señor ha hablado por una palabra. La iglesia entra en un nuevo tiempo. Dejémonos llevar por lo que quiere el Espíritu, no por lo que nosotros pensamos. No porque vengan unos y se marchen otros. Porque es que viene un nuevo tiempo para toda España. Lo creo, hermano. Lo creo de verdad. No. Siempre hemos estado, desde que yo me convertí, que viene el avivamiento. No, yo no hablo de eso. Lo que entendí en mi vida es que el avivamiento tiene que empezar en mí. Empieza en mí. Y los mayores avivamientos del mundo han empezado por una persona que oraba o por un grupito pequeño que oraba. Y ahí se encendió la llama. Y contra esa llama no hay poder. No hay poder que pueda. Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Tenemos que acabar la obra. Él hizo lo que tenía que hacer. Él tuvo muy claro a dónde era enviado, al pueblo de Israel. No fue de allá para acá, tenía poder. Él podía haberse trasladado. No, tenía una misión muy concreta, muy específica. Estamos en el año de gracia. Estamos en el año de gracia del Señor. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Ya. Hace 2000 años. Desde hace 2000 años los campos están listos. Solo tenemos que recoger la fe. Aquellos hombres tenían a Jesús delante, no creyeron en Él, nada sucedió. Cree a Jesús. Creamos a Jesús. Creamos lo que Él dice. Creámosle a Él. El Señor nos permite, como se decía antes también, tener esas emociones que nos elevan, que nos acercan. Pero nosotros no andamos por emociones. Aunque tú no lo sientas, Él sigue estando a tu lado. Siempre. Te ama con locura. Dio la vida por ti. Te sigue amando. Y esa cruz no fue solo para ese momento. Es para todos los días de tu vida, para que te acerques a Él. Y siempre, cada día, nuevas son sus misericordias. Cada día. Se trata de levantar los ojos, de mirar a esa sociedad tan necesitada, ser conscientes de lo que está sucediendo fuera, mirar la necesidad que el mundo tiene de Cristo. Qué preocupación tenemos, ¿verdad? ¿Saben lo que les dijo Jesús, que nos dice a nosotros también? Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. A segar, a recoger, a recoger. Se trata de fe, de confianza en las palabras de Jesús. Muchos de nosotros, me incluyo, somos como aquellos fariseos. Creo que la mayoría tenemos mucho de fariseo. Porque predicamos algo, hablamos de algo, pero nos falta la fe, creer a Jesús. La fe, creer a Jesús. Decimos una cosa,
pero a veces nuestros hechos demuestran otra. Es momento de trabajar en ello. Es momento de plantearnos el futuro pensando en esto. Mandato del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un mandato. Y si miramos el contexto, estaban los discípulos allí comiendo, Jesús había muerto, entra Jesús y les reprocha su incredulidad, una vez más, su incredulidad. Nuestro pecado, nuestro problema es la falta de confianza, de creer a Jesús, de creer lo que dice su palabra y que su palabra es verdad, y que en su palabra hay poder, y que el poder no es que sea nuestro, es de Él, y Él lo ejercita y lo ejecuta como Él quiere. Y nuestro trabajo es, una vez más, rendirnos a sus pies para que Él haga la obra. Y es un verbo de acción, es algo imperativo. Ve. Es algo que nos llama a tomar una acción. Y significa que la iglesia debe salir de donde está para ir y proclamar el año agradable del Señor. Hacerlo es seguir el ejemplo de Jesús. Cristo no esperó a que el mundo fuera a Él. Desde su gloria se entregó, se hizo hombre, vivió entre nosotros, predicó su evangelio, murió en una cruz para cargar nuestros pecados y resucitó. Y el mismo poder que resucitó a Cristo, el mismo espíritu que resucitó a Cristo, es el espíritu que tú y yo tenemos. Vamos a creer, vamos a quitar todo el pecado que hay en nuestra vida, vamos a ir quitándolo. Vamos a poner en nuestra mente centrada en Cristo y dejando de pensar en cómo soy, cómo pienso, lo complicada que soy, los fallos que tengo. Pues claro que fallas, claro que eres imperfecto, imperfecta. Yo más, os lo puedo asegurar. Pero lo que me levanta es el poder de Cristo. Lo que me levanta es el Espíritu de Cristo que me empuja a seguir adelante a pesar de mí. Porque el centro no somos nosotros, el centro es Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es nuestro llamado, buscar y salvar lo que se había perdido. Salir a buscar y llevar el evangelio de salvación al pobre de espíritu. ¿Te sientes pobre de espíritu? Busca a Jesús, ven a vernos, sé valiente. Jesús tiene las manos abiertas esperándote. Recibe aquí la presencia del Señor. Busca a los pastores. El Señor te ama con amor eterno, con amor profundo. No dejes de buscar a Dios, de acercarte a Él. Muchas personas están necesitadas de Dios, sufren, buscan sentido a su vida, un propósito por el que vivir, pero no lo encuentran. Y nosotros estamos aquí metidos en nuestro mundo. Debemos salir a buscarlos y presentarles la salvación de Dios. Personas con el corazón roto, con el corazón quebrantado. Su vida interior está destrozada y claman por dentro por ayuda. Yo no sé cuántos de vosotros teníais conciencia antes de conocer al Señor como lo conocí, que
que necesitabais conocerlo. Yo no. ¿A quién le pasa como a mí? Que no tenía conciencia de necesitar a Jesús. Yo por lo menos no tenía conciencia. Cuando lo conocí, sí que me di cuenta de la necesidad que tenía de Jesús. Por eso necesitan que vayamos y les prediquemos el Evangelio. Porque es el Espíritu Santo el que hará la obra. Porque el Señor nos ha mandado a recoger lo que nosotros no hemos labrado. Sigue habiendo personas que fueron abandonadas y no pueden ni sentirse amadas, necesitan conocer el amor de Jesús. Personas que sufren humillación, jovencitas y jovencitos, que sufren bullying, que están pensando en dejar este mundo. Y nosotros seguimos centrados. Yo soy parte, hermano. Yo estoy expresando lo que el Señor quiere deciros en esta mañana, lo que el Espíritu de Cristo quiere deciros esta mañana. Pero yo estoy ahí sentado con vosotros. Somos la iglesia del Señor, algo especial. Y esas personas nos necesitan. Mujeres que perdieron sus familiares queridos. Hay personas que necesitan que vendemos sus heridas. Millones de personas, millones y millones presos, encadenados por el pecado, por adicciones, por poderes de las tinieblas, porque un día fueron a echar las cartas, algo que la Biblia prohíbe y penaliza. Alguien que un día fue a buscar, tal vez, una divina, alguien que le pudiera decir el futuro. Y puede que en la iglesia también haya personas así. Por eso el Señor Jesús te dice: arrepiéntete de tus pecados y yo te voy a libertar y voy a hacer cosas nuevas. Si el Hijo del Hombre os hace libres, seréis verdaderamente libres. Las personas necesitan que se les abran sus ojos. No son capaces de ver la verdad. Necesitamos decirle al mundo: mira, todavía estás a tiempo. Jesús viene pronto, muy pronto. Busca al Señor en tanto que pueda ser hallado.